Hola, vamos a continuar con nuestra exposición. En la última clase. Y ahí llegamos entonces definitivamente a lo que llegó a establecerse con todos esos estudios que se hicieron. Este señor Starling, eso fue en 1915, hace un rato ya, más de 100 años. Él estableció una ley que se llama ahora la ley de Starling del corazón, que también después se denominó mecanismo de Frank Starling, porque esos estudios ya habían sido más o menos observados de alguna manera por un investigador de apellido Frank también en el año de 1895. Había demostrado en un corazón de rana lo que se llama el mecanismo de Starling. Había demostrado que ¿qué? Había demostrado que a medida que se aumenta el volumen diastólico final, aumenta el volumen sistólico. Que el volumen sistólico, volumen latido, que es lo que tenemos representado en este gráfico. Aquí tenemos un gráfico de varios diagramas presión-volumen con diferentes volúmenes diastólicos finales. Por ejemplo, tenemos el diagrama 1. Aquí tenemos en 1, tenemos este diagrama presión-volumen. El 1 es para un volumen diastólico final alrededor de los 110, por ahí más o menos. Se me produce este volumen sistólico, 1. En este caso, en el segundo caso, ¿verdad? Aquí marcan 1 y 2, o sea, marcan 1 en este caso, 1 el volumen sistólico y 2 también está la presión máxima, la presión isovolumétrica máxima en este caso, que termina también en este punto. Si aumenta el volumen diastólico final, entonces el volumen sistólico aumenta. Si aumenta más el volumen diastólico final, el volumen sistólico aumenta. ¿Ven? En cada caso se va produciendo tanto un incremento, es decir, cuando aumenta el volumen diastólico final, es decir, cuando aumenta la precarga, se produce aumentos progresivos en el volumen sistólico o en el volumen latido. Pero también se me producen incrementos en la presión isovolumétrica máxima. Es decir, en realidad está aumentando la fuerza contráctil del corazón. Si aumenta el volumen diastólico final, el corazón se contrae más fuerte. Esa contracción más fuerte se manifiesta, bien sea en un volumen sistólico mayor, ¿eh? O también en una presión isovolumétrica máxima mayor. El corazón puede desarrollar más fuerza y más presión isovolumétrica, mientras mayor sea el volumen diastólico final. Entonces, el Starling estableció esa ley, que él lo hizo en términos un tanto, bueno, como dice ahí, la energía mecánica liberada con el pasaje del estado en reposo al estado contraído está en función de la longitud de la fibra muscular. Eso es todo lo que hemos hablado, tanto hablar para decir eso. Está en función de la longitud de la fibra muscular. Pero él dice que es del área de superficies químicamente activas. O sea, él está suponiendo, está hablando de hace un siglo. Entonces, está en ese siglo, pues no se conocían muchísimas de las cosas que se conocen en la actualidad, ¿cómo se llama? De los mecanismos, todas esas cosas que conocemos de los iones, del calcio y tal y qué sé yo, pues no se tenían tan claras como en la actualidad. Pero él lo que sí dedujo es que depende de las superficies químicamente activas. Él, pues, se supone que eso está ocurriendo, la contracción muscular se supone que está ocurriendo por unas acciones químicas en el interior de las fibras musculares, aunque no se conozcan todavía. Allá deben estar ocurriendo unos fenómenos químicos. Y esos fenómenos químicos son los que están produciendo la contracción. Eso es una cosa lógica, evidente. O sea, entonces él dice que la fuerza que se genera, la energía que se libera en el pasaje del estado de reposo al estado contráctil, a la sístole, depende de la longitud de las fibras musculares. Lo dice por un lado, eso es sencillo de entender. Pero dice también y explica, o es decir, del área de superficies químicamente activas. Él supone que cuando el corazón se dilata, al dilatarse, pues las superficies químicamente activas aumentan también. Es lógico suponerlo. Si yo tengo un corazón que tiene un tamaño pequeño y el corazón se estira, o una pelotica que tiene un tamaño y la estiro, la lleno de aire, si es una goma o qué sé yo, pues evidentemente el área de superficie está aumentando el volumen. Entonces eso es lo que él quiere decir, aumenta el área de superficie. Y esa área de superficie está aumentando no solamente para el área de superficie de lo que recubre la cámara por dentro, sino también en el interior de las sustancias que están
produciendo el fenómeno de las sustancias químicamente activas. ¿Mm? Del área de las superficies químicamente activas. Él supone que están produciéndose unas interacciones entre unas sustancias químicas que están incorporadas en una superficie determinada. Bueno, entonces el mismo mecanismo de Frank-Stahl es lo mismo. Dice que a medida que el volumen, aquí lo expresa ya no en términos de longitud, está expresado en términos de volumen diastólico final. A medida que el volumen diastólico final del ventrículo aumenta, el volumen sistólico del ventrículo volular se incrementa. Ese más o menos. La presión isovolumétrica máxima, es lo que trato de destacar acá también. La presión isovolumétrica máxima también aumenta. Esa es más o menos la ley de Starling o el mecanismo de Frank Starling, que se llama. ¿A qué se debe eso? Parece ser, o sea, no se sabe exactamente. O sea, es curioso pensar, ¿por qué? ¿Cómo el corazón se entera de que tiene un mayor volumen para producir una contracción mayor? Por lo general, cuando uno tiene controles de ese tipo, siempre implica, por ejemplo, medir una variable y con esa variable entonces compararla con otra variable por allá en un mecanismo reflejo, por ejemplo, en un mecanismo de control, y de allí entonces sacar una señal para que en función de las modificaciones de esa variable, esa señal también modifique la variable en particular que está siendo estudiada o el parámetro que está siendo estudiado. Pero aquí en realidad es una cosa intrínseca del corazón. No sé, ahí no hay una medición, o sea, aparentemente no se ve que exista un parámetro que se mida y se diga, mira, ya se midió la longitud y al medir la longitud, entonces se ajusta la fuerza contráctil. Porque eso puede ocurrir de manera casi inmediata, o sea, usted puede aumentar el volumen diastólico final en el último momento antes de que se produzca la contracción y el fenómeno se produce. Entonces muchos piensan que eso se debe a un cambio en la sensibilidad al calcio. Ya nosotros sabemos, cambio en la sensibilidad al calcio. Perdonen que tenga que repetir porque a veces se retrasa el asunto. Bueno, entonces resulta que ya sabemos todo, porque ya estudiamos a fondo el asunto desde hace días, que el fenómeno contráctil se produce por el incremento que se da en la concentración de calcio intracitoplasmático. Y que esa cantidad de calcio, la cantidad del calcio, la magnitud del calcio o de incremento en la concentración de calcio intracitoplasmático determina el grado de contracción, la intensidad de la contracción. Entonces ellos plantean que es un cambio en la sensibilidad al calcio. ¿Qué significa eso de cambio en la sensibilidad al calcio? Significa, eso no está claramente establecido, pero se plantea como una explicación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? O sea, cuando se produce la dilatación, cuando se produce el estiramiento de las fibras musculares, de alguna manera aumenta la sensibilidad al calcio. ¿Qué significa aumentar la sensibilidad al calcio? Significa que frente a una contracción, frente a una concentración de calcio más baja, el músculo es capaz de responder, la fibra muscular es capaz de responder con una contracción más fuerte. O sea, se hace más sensible. Si antes, por ejemplo, yo necesitaba subir la concentración de calcio, supongas, de 10 a la menos 7, subirla a 10 a la menos 5 para que la contracción se produjese, si yo en vez de 10 a la menos 5 lo subo de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 6, ahora se me produce la contracción. ¿Qué se dice que ocurrió ahí? El músculo está más sensible al calcio. ¿Por qué digo que está más sensible al calcio? Porque con una concentración menor de calcio estoy produciendo el mismo efecto. Esa sensibilidad al calcio es muy importante también. Después la veremos cuando, si es que podemos verlo. Yo creo que el doctor Pierusini se los explicó, que es la sensibilidad al calcio en el músculo liso. El músculo liso, sobre todo el músculo liso vascular, es muy importante en ese sentido. Lo vamos a estudiar más adelante, si es que podemos, no creo que, bueno, como sea. El hecho es que entonces ese cambio de sensibilidad está mostrado en este gráfico. ¿Qué tenemos en este gráfico? Tenemos en este gráfico dos curvas, una curva roja y una curva morada. Las dos curvas son lo mismo. O sea, que son lo mismo ¿en qué sentido? Son curvas que me recogen la fuerza de contracción relativa. ¿Qué es fuerza de contracción relativa? Es la fuerza que va desde el 100%, es decir, en términos relativos en la unidad, desde una que tuviera un valor de 1 hasta una concentración, a una contracción mínima que tuviera un valor de 0.
no contracción. Es decir, un 100% de contracción, que sería la máxima que puede desarrollar, o un 0%, que sería la mínima, o sea, cuando no se contrae, cuando no hay fuerza contráctil. Entonces, si se hacen estas dos curvas que tenemos acá, esta curva roja es una curva obtenida con una longitud más alta o más larga que la curva morada. Aquí la curva roja es la curva que se obtiene de la relación entre el calcio y la fuerza para una longitud alta, que está representada aquí por la longitud del sarcómero, que es de 2.3 micras. Ya les expliqué antes que a veces se habla de la longitud del músculo como un todo, o a veces se expresa en términos de la longitud del sarcómero. Pues en este caso la curva roja corresponde a una longitud de sarcómero alta, larga, 2.3 micras. Y la curvita morada o violetica que tenemos acá se refiere a lo que ocurre cuando la longitud del sarcómero es de 1.9 micras, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo me asusté. Estamos viendo lo siguiente. Vamos a analizar primero cuándo se desarrolla el 100% de la contracción, más o menos alrededor del 100% de la contracción, en caso de que la longitud sea alta. Para que ocurra el 100% de la contracción, fíjense que acá lo logramos, y este de por aquí está cerca del 100%, lo logramos con una concentración de calcio de 3. Sería como 3.4. Vamos a poner 3.4, no, vamos a ponerle 4 micromoles por litro. Se logra una contracción máxima, un desarrollo máximo de fuerza. En el caso de que la longitud sea alta, grande, larga, 2.3 micrómetros o micras de longitud del sarcómero. Pero si el sarcómero tiene una longitud menor, para que se logre ese 100%, para que esta altura, a este nivel, alcance la línea roja a la misma altura, está más o menos a este nivel. Es decir, necesitaría unos 15 micromoles por litro. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la longitud del sarcómero es larga, cuando la longitud del sarcómero es mayor, entonces se requiere una concentración de calcio para producir una máxima contracción mucho menor que cuando la longitud del sarcómero es menor, que es de 1.9 micras. Fíjense que de 15 que se necesita con una longitud baja, bajamos a 4 con una longitud más larga. Eso sería ya de sí una muestra. Pero fíjense ustedes, ahí muchas veces se habla cuando hablamos de la fuerza de contracción relativa, se establecen como parámetros como la concentración relativa, la contracción relativa 50, que representaría el 50%. El 50% de la contracción máxima. ¿Cuándo se logra el 50%? Aquí estaría a 0,5 relativamente. ¿Cuándo es 0,5? A 0,5, una contracción relativa del 50% de la máxima. Cuando revisamos ese punto en la proyección sobre las curvas, vemos que para obtener una contracción relativa del 50%, en el caso en el cual la longitud es de 2.3 micras de sarcómero, se requiere una concentración de calcio que está en el orden de 1.3, 1.4 micromoles por litro. ¿Se me comprende? En cambio, cuando la longitud es de 1.9 micrómetros, la misma fibra muscular va a necesitar, para producir una contracción del 50%, va a necesitar más del doble, es decir, una concentración de 3 micromoles por litro. La pregunta es, ¿dónde hay mayor sensibilidad al calcio? ¿En qué punto hay mayor sensibilidad para el calcio? ¿Con la longitud grande o con la longitud alta? Evidentemente yo digo, bueno, si para lograr el 50% de la contracción yo necesito, en un caso, 1.3 micromoles por litro, y para provocar ese mismo desarrollo de fuerza, cuando la longitud es más baja, de 1.9, necesito 3, evidentemente esta longitud más alta implica que la sensibilidad es mayor. No la concentración, al contrario, la concentración que se requiere es menor, lo cual significa que en este caso la fibra es más sensible al calcio. Con menos calcio obtengo la misma fuerza contráctil.
el mismo 50% de fuerza. Mientras que con más calcio, necesito más calcio cuando la longitud inicial es más corta. Entonces, a longitud mayor de sarcómera, la sensibilidad al calcio es más alta, lo cual significa que se requiere una concentración menor de calcio para desencadenar la contracción. Lo mismo acá, por ejemplo, vemos en esta línea negra que nos muestra, que es el complemento de todo esto. ¿Qué nos está mostrando esta línea punteada negra que tengo acá? Me está mostrando lo siguiente, me dice, si la concentración de calcio es de 2, si la concentración de calcio es de 2 micromoles por litro, si la concentración de calcio es de 2 micromoles por litro, entonces resulta que si la longitud del sarcómero es 1.9, la contracción relativa está en el orden de 0.2, es decir, el 20%. Con 2 micromoles por litro de concentración de calcio, si el sarcómero está corto, se produce una contracción mucho más baja, del orden del 20% de la total. Mientras que si la longitud es de 2.3 micras, muy alta, en la punta de la flecha me muestra acá que la contracción desarrollada corresponde al 80%, es decir, 0,8 con respecto a la unidad, 80% con respecto al 100%, a la totalidad. Entonces esas dos cosas me están mostrando. Para desarrollar una contracción media, si la fibra está más estirada, se requiere menos concentración de calcio a que si la fibra está menos estirada. Si está más estirada, requiere menos calcio. Y a la misma concentración de calcio, si la fibra está más estirada, desarrolla más fuerza. Si está menos estirada, desarrolla menos fuerza. Esa es más o menos la idea. Ya estudiamos entonces dos aspectos, el aspecto del aumento de precarga y el aspecto del aumento de poscarga, y definimos lo que es la ley de Starling o el mecanismo de Frank Starling, que mientras más estirado está, eso está listo. Pero ahora teníamos otro, recuerden que habíamos dicho que eran 3 los factores, el estado inotrópico. El estado inotrópico, bueno, ¿qué es el estado? El estado inotrópico se puede estudiar, aquí está una representación sencilla. El estado inotrópico se puede estudiar entonces con la misma preparación que vimos antes. El corazón en este caso lo vamos a estimular, en este caso el electrodo se estimula el corazón, probablemente se hace una lesión aquí del nodo sinusal para que no haya automatismo, y se coloca un electrodo estimulador para estimular cuando se quiera el corazón. O sea que él tiene vasmotropismo. Él es capaz también de responder a estímulos eléctricos que vengan de afuera, no solo los propios que él genera, sino también otros estímulos, como en este caso. Un electrodo estimulador me va a permitir a mí estimular al ventrículo para ver algunas cosas que ocurren cuando se producen ciertas cosas. ¿Qué cosas? En este caso tenemos lo mismo, tenemos el reservorio, ¿no?, la presión de llenado, y tenemos el tubito que me representa la presión arterial. En este caso, para estudiar el estado inotrópico, se puede hacer estimulando nervios, pero lo más sencillo es añadir sustancias que se conozcan como sustancias inotrópicas. Por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina, estimuladores de receptores beta, qué sé yo, que modifiquen el estado inotrópico del corazón. Recuerden ustedes que ya vimos en una clase anterior que el sistema simpático tenía un efecto inotrópico, es decir, modificaba la magnitud de la contracción. Entonces, repito, con esta preparación se puede mantener la presión de llenado, se puede mantener la presión de eyección, y se añaden sustancias químicas para ver cómo se modifica la actividad contráctil del corazón. Aquí tenemos entonces un gráfico que nos muestra el incremento de contractilidad. Aquí no vamos a modificar, fíjense ustedes, no vamos a modificar el volumen diastólico final, no vamos a modificar la precarga, tampoco vamos a modificar la poscarga, es decir, vamos a tener la misma poscarga, el mismo nivel de presión aórtica. Pero ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a añadir, con el goterito aquel, vamos a añadir una sustancia de tipo inotrópica positiva. Y vamos con ello a tratar de incrementar la contractilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos a analizar nuestros diagramas de presión-volumen. El rojo acá representa el control antes de introducir el factor que tiene efecto inotrópico. Y en el gráfico verde estamos mostrando lo que ocurre una vez que añadamos el factor
la sustancia química, en este caso pudiera ser que incremente la contractilidad, que incremente el estado inotrópico del corazón. ¿Qué vemos ahí? Vemos entonces que a la misma precarga y a la misma poscarga, la contracción ahora, fíjense que se produce una contracción mucho más larga, más grande, es decir, que se sale del gráfico presión-volumen del control. ¿Qué está ocurriendo acá? Fíjense que aquí lo que ocurrió fue que incluso teniendo el mismo punto telediastólico, teniendo la misma precarga, ahora estamos obteniendo una contracción que se proyecta mucho más allá. Es decir, el volumen telesistólico es menor todavía. En este punto se está creando una nueva curva C. Tenemos una nueva curva U, una nueva curva U. ¿Ven? Hay un desplazamiento. Yo diría entonces en este caso, describiéndolo, se aumenta el volumen latido. El volumen latido. El ancho del diagrama presión-volumen es ahora mucho mayor que el ancho del diagrama presión-volumen cuando no había efecto cronotrópico o inotrópico, positivo. Entonces se aumenta el volumen sistólico, es decir, se reduce mucho más el volumen telesistólico y se cambia la curva U. La curva U ahora se desplazó hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, resultados que tenemos de este efecto inotrópico, aparte de lo que está descrito, que es que aumenta el volumen sistólico, esto que me está mostrando que hay una contractilidad aumentada. Aumentó la contractilidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el volumen sistólico ahora es mayor. Y yo sé que el volumen sistólico está determinado tanto por la precarga como por la poscarga, pero precarga y poscarga no se modificaron. Si precarga y poscarga no se modificaron, ocurrió algo en ese corazón que hizo que ahora su volumen sistólico fuera mayor. Y eso es precisamente el cambio de contractilidad. Hubo un incremento en la contractilidad. Y ese incremento en la contractilidad me está dando ahora volúmenes sistólicos o volúmenes latidos mayores. Pero no solamente eso, sino que se me está produciendo un cambio hacia la derecha, hacia arriba y hacia la izquierda de la curva C, esa que tanto hemos venido hablando. Es decir, yo les dije antes que para cada punto existe una sola curva U. Para cada punto de precarga existe una curva U. Sí, eso es cierto, pero resulta que si yo modifico el estado contráctil, le cambia la curva esa, se le cambia a ese punto A. Ahora ya no está más a la derecha, sino que está más a la izquierda y está más arriba. Eso implica que ahora las contracciones van a llegar más lejos, es decir, el volumen telesistólico va a ser cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque ahora hay un aumento en la fuerza contráctil, que hace que para cada, si yo ahora me pongo en estado de contractilidad, voy aumentando el volumen, el nivel de la poscarga, voy a obtener también entonces contracciones que van a terminar ya no en la curva original U, sino en la nueva curva. Es decir, en todo caso, eso implica que la contractilidad del corazón ha mejorado, ha aumentado el volumen sistólico e incluso el volumen, es decir, el valor de la contracción isovolumétrica es mucho más alta. Recuerda, antes terminaba aquí. Antes, para el caso rojo, por ejemplo, prolongo la línea esta de contracción isovolumétrica y la puedo llegar hasta aquí. Ahora, partiendo del mismo volumen diastólico final y con el nuevo estado de contractilidad, puedo superar este nivel y hacer que se produzcan contracciones isovolumétricas mucho más altas. Ok, entonces creo que eso queda más o menos claro. Aquí está, por ejemplo, un gráfico en el que se muestra no solamente el cambio de contractilidad. Ya el cambio de contractilidad lo analizamos y vimos que se producía un volumen sistólico mayor. Aquí están combinados tanto el cambio o el incremento de la contractilidad con el aumento de la poscarga. Fíjese qué está ocurriendo con este incremento de poscarga, sin incremento de contractilidad, ya lo analizamos. A este incremento de poscarga, voy a tratar de hacer el dibujito de lo que pasaría a este incremento de poscarga cuando se me produzca sin aumento de contractilidad la contracción, entonces esto va a tener este efecto. Ay, yo hacía cosas curvas feas. Cónchale, vale, ¿cuándo yo aprendería a dibujar?
Es decir, se me produce la contracción que va a terminar en este punto. ¿Ok? ¿Qué ocurrió ahí? Se me redujo el volumen sistólico. Se redujo el volumen latido. Porque aumenté la poscarga. Eso ya lo sabemos. Lo acabo de estudiar. ¿Ah? Si aumenta después el volumen telediastólico, pues entonces puede ocurrir una mejoría del volumen sistólico. Vuelve a su posición cuando se llena más y entonces se recupera el volumen latido. Pero recuerden entonces que si en este punto yo aumento la poscarga, si aumento la poscarga, manteniendo el mismo nivel de contractilidad, yo voy a tener que usar la curva esta, la curva azul, completa, continua, porque esa es la curva U para este punto. Pero si al mismo tiempo, voy a borrar ahora aquí estas cosas. Ok. Si al mismo tiempo que aumentamos la poscarga, también se aumenta la contractilidad, ¿qué ocurre entonces? Ocurre que con una poscarga aumentada tenemos entonces un incremento en el volumen sistólico. Decíamos entonces que en el caso de que incremente la poscarga sin incremento en la contractilidad, al aumentar la poscarga se me reduce el volumen sistólico. Se reduce la efectividad de la contracción. Pero si al mismo tiempo me ocurre un incremento de contractilidad, entonces ese incremento de contractilidad, como se modifica la curva U, entonces resulta que se recupera el volumen sistólico. Esto es para explicar, por ejemplo, lo que ocurre cuando entramos en una actividad física. Si entramos en actividad física, se me produce un estado de actividad y de incremento en la actividad cardíaca. El corazón aumenta su gasto cardíaco, ese aumento de gasto cardíaco tiende a tratar de producir un incremento en la presión. Pero el incremento en la presión al mismo tiempo va acompañado de un incremento en la contractilidad, porque la activación del simpático me produce una activación o me produce un incremento en el estado inotrópico. Es decir, que en situaciones en las cuales en la actividad del simpático, por un lado, se me produzca un incremento de presión, eso me afectaría en realidad la función cardíaca, pero si al mismo tiempo que se me produce ese incremento de presión aumenta la contractilidad, ese aumento de contractilidad compensa ese incremento en presión arterial y el volumen sistólico se mantiene. Esa es más o menos la idea. Entonces, repito, cuando las dos cosas ocurren al unísono, cuando la poscarga aumentada y la contractilidad también aumentan, las dos a la vez, entonces se logra mantener un volumen sistólico más o menos normal, un volumen latido normal. Bueno, hablando ahora, ya vimos de lo que es un efecto inotrópico positivo y ya también hemos hablado en el pasado de que ese efecto inotrópico positivo es ejercido fundamentalmente por el sistema nervioso simpático, que tiene ese efecto no solo inotrópico, sino también cronotrópico y en fin, tiene otros efectos sobre el corazón. Pero hablando del sistema simpático y del estado inotrópico del corazón, entonces aquí tenemos un grafiquito que nos muestra qué es lo que ocurre con la activación del simpático. La activación del simpático me provoca en este sistema de curvas que tengo acá, que es lo que quiero describir, en este sistema de curvas que tengo acá me muestra por un lado que se me produce un incremento o una elevación de la curva isovolumétrica máxima. En condiciones normales, en condiciones de no activación del simpático, las curvas son estas que tengo aquí mostradas en azul. Son todas las curvas y todos los gráficos que hemos visto están en azul. Tendríamos de estos gráficos, tendríamos por ejemplo para este valor de volumen diastólico final, tendríamos esta curva U. Una curva U que está marcada en blanco. Una línea blanca sería la curva U. Esa curva U entonces es la que tiene la que me va a determinar que cuando se produzca aquí una contracción sin activación simpática, se me provoque entonces un volumen latido o un volumen sistólico determinado, que es este que está marcado acá, en la banda esta oscura, moradita oscura. Ahora, cuando se me produce un incremento en la curva, si se produce un incremento en la altura de la curva isovolumétrica máxima, se eleva hacia arriba, se eleva la curva. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que para este mismo punto, cuando yo tenía una contractilidad, control normal,
Para ese mismo punto, el punto de contracción isovolumétrica máxima correspondía a este de la curva azul. Y entonces la línea U era esta. Pero como ahora se me elevó la curva de isovolumétrica máxima, tenemos entonces el punto para trazar la nueva curva U, la tenemos mucho más arriba, lo cual hace que la nueva curva U se desplace hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces son dos cosas que ocurren en las curvas. La acción del simpático me eleva la curva isovolumétrica máxima, me la levanta. Y ese levantamiento de la curva isovolumétrica máxima también tiene como consecuencia, aunque no de manera directa, pero resulta también de ello, el que la curva U se modifique y se desplace hacia arriba y hacia la izquierda. Es la nueva curva amarilla que tenemos acá. Eso hace entonces que con el estado inotrópico, a un volumen telediastólico normal y a una precarga normal y a una poscarga normal, el volumen sistólico sea mucho mayor, como se muestra acá. Bueno, ese es más o menos lo que trata de mostrar la activación simpática. También tenemos que la activación del simpático no solo afecta el estado contráctil del corazón, afecta el estado contráctil manifestado en un mayor volumen sistólico o en una mayor fuerza de contracción, eso ya está claro. Pero también la activación del simpático produce un incremento en la velocidad de acortamiento. Eso es importante, porque la velocidad, o sea, cuando se requiere mayor trabajo cardíaco, se requiere que aumente el volumen de sangre que el corazón expulsa en cada latido, pero también que aumente la frecuencia cardíaca. Porque frecuencia cardíaca por volumen sistólico es lo que ustedes recuerdan que se llama gasto cardíaco. Entonces, para que el gasto cardíaco aumente, si se entra en actividad física, se requiere un gasto cardíaco mayor. Ese gasto cardíaco mayor lo aporta el corazón aumentando su volumen sistólico y aumentando la frecuencia cardíaca. Y eso es promovido fundamentalmente por el sistema nervioso simpático. O sea, la activación del corazón cuando se produce un requerimiento mayor debido a un trabajo físico aumentado, ese aumento del trabajo cardíaco que aumenta el gasto cardíaco que se requiere, implica que el simpático se active y el simpático produzca una mayor fuerza contráctil para expulsar un volumen sistólico mayor y una frecuencia cardíaca mayor para que se contraiga más veces y expulse más sangre en un minuto. Es decir, para que haya un gasto cardíaco aumentado. Pero no solamente eso, fíjense que si se aumenta la frecuencia cardíaca, también es importante que se aumenten algunas cosas, porque ¿qué es lo que es necesario que se aumente? Que se aumente la velocidad de contracción para que en el tiempo más reducido se produzca la contracción con más eficiencia. No solamente que aumente la fuerza contráctil, sino que esa fuerza se desarrolle más rápidamente. Y además también que se produzca una relajación más rápida, porque de esa manera entonces se puede compensar en la reducción del periodo cardíaco, del periodo del ciclo cardíaco. Y entonces, repito, aquí tenemos una representación en donde vemos que en casos controles, es decir, siempre tenemos un control, tenemos que cuando incrementamos la poscarga, es decir, cuando aumentamos la poscarga, ¿qué quiere decir? Estamos aquí, esto sería fuerza. Este sería un gráfico que no es propiamente para el corazón completo, sino sería para un músculo papilar del corazón, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando aumenta la fuerza, es decir, la poscarga, cuando aumenta la poscarga, vemos que la velocidad de acortamiento se va reduciendo. A medida que la poscarga aumenta, la velocidad se reduce. La velocidad se va haciendo cada vez más pequeña. La máxima velocidad de acortamiento la tenemos con la menor poscarga y la mínima velocidad de acortamiento con la mayor poscarga. Incluso con una poscarga que pase cierto nivel, la contracción ya no tiene acortamiento. La velocidad de acortamiento no es que sea... ¿Cómo es la cosa aquí? A medida que aumenta la carga, disminuye la velocidad de acortamiento. ¿Sí? Está bien. A mayor carga, mayor velocidad de acortamiento. A mayor carga, menor velocidad de acortamiento. Está bien. No hay problema. Pero entonces aquí ocurre que cuando hacemos eso con estimulación simpática, si hay una activación del simpático, entonces se produce un incremento en la velocidad para la misma fuerza. Es decir, por ejemplo, para una poscarga de 1, cuando la velocidad estaba cerca de 4, para esa misma poscarga de 1,
la velocidad con estimulación simpática llega a 6, 7, qué sé yo. Es decir, el simpático tiene también como efecto, en cuanto al efecto inotrópico, tiene por un lado el incremento de la fuerza contráctil, incremento que se traduce en un volumen sistólico aumentado. También tiene un incremento de la fuerza que se traduce en que puede vencer una poscarga mucho mayor y producir el mismo volumen de latido. Pero además de eso también entonces el simpático aumenta la velocidad de contracción. El corazón se contrae mucho más rápido. Aquí tenemos también el efecto de la activación simpática sobre la velocidad de desarrollo de tensión. Esto era acortamiento, velocidad de acortamiento. Poscarga en relación con velocidad de acortamiento. El simpático mejora la relación. Aquí también el simpático mejorando la relación entre la velocidad de cambio en la tensión. Aquí tenemos el tiempo expresado y este sería la tensión desarrollada. A es el control. B es un efecto de estimulación inotrópica positiva. Y este sería una situación en la cual el corazón tiene una reducción en la contractilidad, ¿no? Insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjense ustedes que la velocidad, ya eso lo tenemos claro, la velocidad de desarrollo de tensión, en este caso ya no de acortamiento, sino velocidad de desarrollo de tensión, en el caso A, que es el caso control, en el caso A es esta línea negra, la pendiente de esta línea negra. Con la estimulación simpática, esa línea es ahora la roja, es decir, la pendiente es mucho mayor. ¿Qué hizo el simpático? Incrementó la velocidad de desarrollo de tensión. La velocidad de contracción aumentó, así como lo habíamos visto antes. También la velocidad de acortamiento es un incremento en la velocidad de contracción. Todo lo que allá medíamos, velocidad de acortamiento, aquí medimos velocidad de desarrollo de tensión. Y en el caso de que existe una insuficiencia, que es un estado inotrópico negativo, insuficiencia cardíaca, entonces la pendiente es mucho más acostada. Es decir, la velocidad de desarrollo de tensión es mucho menor. Y esto nos muestra entonces los cambios que ocurren en la línea E. Esta serían la línea U. La línea U de un control. Entonces la línea U, la curva U del control es esta negrita que está acá. Si efectuamos una maniobra que tenga un efecto inotrópico positivo, ya vimos que la línea C, la línea U esa, perdón, se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda. En el caso de un efecto inotrópico negativo, el desplazamiento es al revés, se desplaza la línea hacia abajo y hacia la derecha. Es más o menos lo mismo, mostrando de manera simplificada la modificación de la línea esa. Ya sabemos lo que significa la modificación de esas líneas U. A la arriba y a la izquierda significa más eficiencia, abajo a la derecha menos eficiencia. Y aquí tenemos una curvita que nos muestra la relación esa. Nos muestra las dos relaciones. Por un lado, al aumentar el volumen ventricular, es decir, al aumentar el volumen diastólico final, se me produce progresivamente un mayor desarrollo de tensión isovolumétrica. O sea, se desarrolla mayor tensión. Y cuando tenemos un efecto inotrópico positivo, ese desarrollo de tensión es mucho mayor. Eso es lo que trata de presentar esa curva. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe el efecto inotrópico positivo? Por ejemplo, en el caso del simpático, el simpático, bien sea a través de la noradrenalina que libera o la epinefrina que se libera de la médula suprarrenal, actúan sobre unos receptores adrenérgicos beta. Esto ya lo estudiamos en una clase anterior. Entonces se produce una activación de la adenilato ciclasa, termina activa una proteína quinasa A dependiente de AMP cíclico, se fosforilan los canales de calcio en el sarcolema, se fosforilan también los canales de calcio de rianodina en el retículo sarcoplásmico. Eso hace que funcione más eficientemente, de manera que con cada impulso, con cada estímulo, entra más calcio y sale más calcio del retículo. Entra más calcio desde afuera y abandona más calcio del retículo sarcoplásmico y hay mayor concentración de calcio. Como hay mayor concentración del calcio, hay mayor fuerza y mayor velocidad de contracción. Eso ya lo hemos visto. Y por último tenemos la frecuencia cardíaca. Esto estoy un poquito, pero eso no tiene mucha ciencia. El incremento de la frecuencia cardíaca, en este caso, ok, me queda tiempito. El incremento de la frecuencia cardíaca acá vemos que produce una desviación hacia arriba y a la izquierda
de la línea C. Esta línea C ya más simplificado todavía. Ya tenemos otra vez los diagramitas presión-volumen. Tenemos uno control, que es de esta línea recta que tenemos acá. El diagrama presión-volumen me produce para este punto en la curva para este punto de llenado diastólico final, me produce esta línea U que tengo acá. Pero cuando existe un aumento en la frecuencia cardíaca, resulta que se me desplaza la curva U esa hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que mejora. Es decir, la frecuencia cardíaca tiene como efecto una mejoría en el estado contráctil, en la fuerza que el corazón desarrolla cuando se contrae. Aquí hay un calculito para demostrar eso, tal. Lo que pasa es que ya es un poquito tarde y lo dejamos hasta ahí. No, tengo muchas cosas todavía que decir. Entonces ese sería el efecto de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca mejora la contractilidad. Sería como si ella ejerciera un efecto inotrópico. Y por último, para terminar, tengo que destacar el hecho de que ya nosotros hablamos en el pasado, no lo voy a repetir ahorita porque ya está hecho. Pongo la diapositiva ahorita aquí para recordarles que cuando estudiábamos el ciclo cardíaco vimos un fenómeno que era el de la contracción ausotónica. Y veíamos entonces allá que cuando que se producía algo raro, que cuando aumentaba la presión durante la fase de expulsión, al mismo tiempo la tensión iba bajando, se produjo un descenso de tensión. Yo les expliqué bien eso y llegamos a la conclusión de que se debía al hecho de que se iba reduciendo el radio de la cámara y se iba también incrementando el espesor del ventrículo. Los incrementos en el espesor y en el radio, el incremento del espesor por su lado, sube el factor geométrico ese que analizamos. Lo mismo que el radio en reducción también sube el factor geométrico y entonces se puede aumentar la presión aun cuando la tensión esté baja. Eso ya lo estudiamos. Estoy un poquito cansado, pero quiero hacerles una revisión rápida de algo que es muy importante para ustedes. Fíjense, a ver si lo logro. Vimos que por un lado los cambios de radio, el cambio de radio y el cambio de espesor mural son efectos que cuando se reduce el radio y se reduce el espesor mural mejora la eficiencia del corazón. Eso es lo que ocurre en la contracción ausobárica. A medida que el corazón se va reduciendo, él necesita desarrollar menos tensión para mantener una presión e incluso para seguir subiendo la presión dentro de la cámara que se está comprimiendo. Pero resulta que hay una condición de la cual hemos hablado muchas veces, llamada de insuficiencia cardíaca. Durante la insuficiencia cardíaca ocurre un proceso de dilatación. Se van dilatando las cámaras, es decir, como el corazón se va haciendo cada vez menos eficiente para expulsar el volumen de sangre que le llega, se le va acumulando adentro una sangre y va aumentando su diámetro, va aumentando su radio, su diámetro. Pero acabamos de ver ahorita que el incremento del radio, es decir, el incremento del volumen telediastólico en el ventrículo, tenía un efecto positivo, que ese efecto positivo era el mecanismo de Starling. Mientras más expandido está el ventrículo antes de que se produzca la contracción, mayor fuerza es capaz él de desarrollar y mayor sería su volumen sistólico y la fuerza generada. Eso quedó claro en el mecanismo de Starling. Pero acá vemos también entonces algo que es como contrario a ello, que está expresado con la ley de Laplace, que acabamos de ver ahí ahorita y que ustedes ya estudiaron y que ya se deben conocer, que es el hecho de que mientras mayor sea el radio de la cámara, mayor es la tensión que el músculo tiene que generar para mantener en su interior una presión determinada. Miremos este corazón, es un corazón normal. Este corazón tiene una presión aórtica de 100 milímetros de mercurio y el ventrículo izquierdo desarrolla una presión de 100 milímetros de mercurio que logra vencer la presión aórtica. Esa presión aórtica la vence el corazón desarrollando una tensión parietal, desarrolla una tensión en la pared. La contracción muscular desarrolla tensión.
Y esa tensión aplicada sobre la sangre que está en el interior del ventrículo genera presión en la sangre. Eso es lo que vimos. La tensión y la presión no son lo mismo. La tensión es la fuerza generada por el corazón y la presión es la fuerza por unidad de superficie que se genera dentro del corazón como producto de la tensión cardíaca. Es decir, la tensión del corazón es responsable de la presión, pero no son exactamente iguales. O sea, yo no puedo decir que la tensión es la misma presión. Son cosas distintas y están relacionadas matemáticamente, ya lo vimos. Según la ley de Laplace, la tensión que se necesita, para producir aquí una presión determinada está relacionada con el valor de la presión que se quiere y la relación geométrica esa entre radio y el espesor. D es de espesor mural. Entonces, la tensión, para yo producir aquí, por ejemplo, 100 milímetros de mercurio de presión, necesito desarrollar una tensión. Esa tensión, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de la presión que yo estoy generando multiplicada por la relación geométrica S radio entre 2 veces D. La presión S, cuando la despejamos de aquí, la presión es igual a la tensión por 2D sobre R. Es decir, se despeja de acá y nos da esta expresión que sería el equivalente para presión. Tensión igual a P por R sobre 2D. Presión igual a T por 2D sobre R. Ahora, si se quiere mantener, fíjense ustedes, si se quiere mantener una presión de 100 milímetros de mercurio en el interior para que el corazón desarrolle 100 milímetros de mercurio, se necesita para que esa se produzca en el caso cuando el radio está aumentado y el espesor mural está disminuido. Cuando el corazón se dilata, ocurren dos cosas. El radio se incrementa y el espesor mural se reduce. Al estirar el corazón, el espesor de la pared es menor y el radio interno de la cámara es mayor. Entonces quiere decir que si yo necesito mantener una presión de 100 milímetros de mercurio para hacer circular la sangre dentro de la aorta, en el caso del corazón dilatado, como el radio es mayor y el espesor mural es menor, esta expresión es mucho más alta, lo cual significa que si yo la presión de 100 milímetros de mercurio, expresada en los términos que tengan que ser expresados desde el punto de vista físico, lo multiplico por la relación entre el radio y 2 veces D que está aumentada, eso me va a dar una tensión aumentada. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: un corazón dilatado es un corazón que para mantener una presión determinada necesita desarrollar mayor tensión. Se le requiere mayor estrés, se le requiere que desarrolle mayor fuerza. Entonces es como una paradoja. Por un lado, el corazón está insuficiente. No es capaz de desarrollar la fuerza necesaria para impulsar la sangre, por un lado. Y por otro lado, aparte de que está insuficiente, él de por sí está sufriendo un proceso de dilatación. Ese proceso de dilatación no le es favorable a su proceso para mantener esa presión que necesita desarrollar. No le es favorable. Entonces, ese corazón que está dilatado porque está insuficiente, se hace más insuficiente porque está dilatado, porque aumenta el radio y porque se reduce el diámetro o el espesor de la pared mural, lo cual implica que él tiene que desarrollar más tensión todavía para poder mantener esa presión de la cual estamos hablando. Aquí tenemos un ejemplito para hacerlo, ya vamos a terminar, ya estoy agotado de verdad, pero bueno. Entonces fíjense, aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurriría con una cámara esférica, que tiene un radio de 1.8 centímetros y otra que tiene un radio de 3.5 centímetros. Los radios son distintos. En estos casos, en cada caso de ellos, yo con este radio de 1.8 centímetros y con un espesor mural, es decir, un espesor de la pared de 1 centímetro, debo mantener una presión de 100 milímetros de mercurio. En este segundo caso también, pero ahora con un radio de 3.5 centímetros, sin modificar incluso el espesor mural de 1 centímetro, debo mantener la misma presión de 100 milímetros de mercurio. Repito,
En estas dos condiciones, yo tengo que mantener una presión de 100 milímetros. Voy a ilustrar el hecho de que tengo que mantener en cada caso una presión de 100 milímetros de mercurio. Eso va a ser fijo. Aquí quiero 100 milímetros de mercurio. Aquí quiero 100 milímetros de mercurio. El espesor de esta pared es el mismo, 1 centímetro para acá y 1 centímetro para acá, no hay variación. Pero vamos a ver qué pasa con la variación de radio. Un radio de 1.8 centímetros comparado con un radio de 3.5 centímetros. Con la ecuación de Laplace que nosotros ya conocemos, vemos que la tensión en la pared, queremos ver qué tensión es necesario desarrollar acá para mantener 100 milímetros de mercurio de presión en el interior. ¿Qué presión es necesario desarrollar acá para mantener 100 milímetros de mercurio de presión? La tensión en la pared, la tensión que yo necesito desarrollar para que aquí haya 100 milímetros de mercurio de presión en el interior, está determinada por la ley de Laplace y dice que la tensión en la pared es igual a la presión. ¿Cuál presión? La de 100 milímetros de mercurio. Multiplicada por la relación que existe entre el radio. ¿Cuál radio en este caso? 1.8 centímetros. Y 2 veces el espesor. D no es diámetro, D es espesor. ¿Cuál es el espesor? 1 centímetro. Entonces, la tensión en la pared es la presión multiplicada por el radio, que vale 1.8, y el espesor, que vale 1. Ahora veamos cuál es la presión. Esto tenemos que hacer estos cálculos en términos físicos. Los milímetros de mercurio, ya más adelante vamos a hablar sobre eso, los milímetros de mercurio no son una medida física de presión. Los milímetros de mercurio los podemos utilizar en medicina o en presión, en cualquier, pero cuando vamos a hacer cálculos físicos necesitamos convertir eso que llamamos unidades de presión en milímetros de mercurio, tenemos que convertirlo a unidades de presión física para poder hacer nuestros cálculos. Estos cálculos tienen sentido cuando utilizamos las unidades apropiadas. Mi 100 milímetros de mercurio, a pesar de que es una medida que no sirve, en eso es que medimos la presión arterial, que tiene 120/80 o le subió a 180/90. Eso usamos los milímetros de mercurio, pero nosotros tenemos que saber que esa medida que estamos empleando es una medida lineal. Es la medida lineal de una columna de mercurio. ¿Cuánto mide la columna de mercurio? Son 100 milímetros de mercurio. Eso tiene su equivalencia, por supuesto, en unidades de presión normal, porque la presión medida, la presión aquí, esta es una presión que podemos llamar presión hidrostática. La presión medida, en este caso, en milímetros de mercurio o en cualquier otro líquido, pueden ser milímetros de agua, centímetros de agua, de maicena, de sopa, lo que usted quiera. Pero para poder entonces hacer la medición con cualquier líquido, usted tiene a ese líquido que conocerle la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la cantidad de masa que existe, bien sea por centímetro cúbico o bien sea por metro cúbico, dependiendo del tipo de unidades que nosotros utilicemos. Vamos a utilizar las unidades ¿cómo se llama? La CGS, que llaman centímetro gramo segundo. Resulta que la presión es igual a ρ, que es la densidad del líquido al cual le estemos midiendo la altura para expresar la presión, multiplicado por g, que es la aceleración de gravedad, multiplicado por h, que es la altura de la columna, que es la que nosotros expresamos. Cuando decimos 100 milímetros se refiere a esta h, la altura de la columna, 100 milímetros de mercurio. Son 100 milímetros la altura h de un líquido que es el mercurio. Ahora, ese mercurio pues pudiera ser agua, puede ser milímetros de agua, entonces sería ρ, la densidad del agua, por G y por H. Aquí en esta expresión ρ, por eso es que nosotros no necesitamos, conociendo la altura en milímetros de mercurio, podemos tener resuelto el problema, porque ρ es una constante, ρ es la densidad del mercurio, ρ es la cantidad de masa que existe de mercurio por centímetro cúbico. En este caso es 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Y G es la aceleración de gravedad, que ustedes la conocen de bachillerato. La aceleración de gravedad son 9.8 o 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. La aceleración de gravedad G es otra constante. Es una constante de aceleración de campo gravitacional. Entonces, ρ, la densidad, multiplicada por G, que es la aceleración de gravedad, esas son valores constantes. Si conozco la altura, puedo entonces calcular cuál es la presión.
Entonces la altura en este caso sería Rho son 13.6 gramos en centímetro cúbico. La aceleración de gravedad 1000 centímetros sobre segundo al cuadrado, es decir, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicado por la altura, en este caso por... multiplicado por 10. Los 100 milímetros, los 100 milímetros son 10 centímetros. No hay problema. Entonces no puedo colocarlo en milímetros. Tengo que colocarlos en centímetros. Es el sistema CGS. Entonces aquí tenemos expresada la fórmula. Eso en unidades serían, o sea, ya vemos aquí que gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado son dinas. Entonces de estas unidades voy a despejar las unidades. Tenemos gramos sobre centímetro cúbico. Velocidad que es centímetros sobre segundo al cuadrado. Y luego tenemos altura que es en centímetros. Pero cuando yo veo todas estas unidades, yo me doy cuenta que puedo agrupar gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado y esas son dinas. Entonces quiere decir que la presión es igual a 13.6 multiplicado por 1000 multiplicado por 10 dinas sobre centímetro al cuadrado, que es esta expresión que tengo acá. Aquí el centímetro se va y quitamos el cubo de aquí, lo quitamos y ponemos cuadrado. Entonces nos queda centímetro al cuadrado. Aquí ustedes pueden estudiar más o menos el proceso algebraico, es muy sencillo. Entonces resulta que ahora sí tengo que presión está dada en unidades de fuerza sobre unidades de superficie. Eso ya es presión, porque presión es igual a fuerza sobre superficie. Entonces la presión está aquí, cuando hago mi cálculo, me da que la presión es de 136.000 dinas sobre centímetro cuadrado. Entonces ahora calculo mi tensión de pared. Mi tensión de pared son 136.000 dinas centímetro cuadrado multiplicado por 1.8 centímetros dividido entre 2 por 1 centímetro. Entonces se van los centímetros con los centímetros y me quedan dinas sobre centímetro cuadrado. Esa sería la tensión en la pared. ¿Cuál es? 136.000 multiplicado por 1.8 entre 2. 1.8 entre 2, sí. Eso me da 151.000 dinas sobre centímetro cuadrado. Esta es la tensión de pared. Esta es la tensión de la pared, o que la pared tiene que desarrollar cuando el radio es 1.8 centímetros, el espesor mural es de 1 centímetro y la presión adentro yo quiero que sea de 100 milímetros de mercurio. La tensión, repito, en la pared tiene que ser de 151.111 dinas por centímetro cuadrado. De tensión, no de presión. Esto es presión. Ya les expliqué lo que era la tensión y con respecto a la presión. Bueno, entonces si vamos ahora a este caso, cuando el radio aumentó a 3.5, hacemos el mismo cálculo. No voy otra vez, ustedes pueden mirarlo. Aquí está bien establecido. Es exactamente lo mismo que hice acá. Lo estoy haciendo acá, solo que ahora voy a sustituir, en vez de 1.8, aquí voy a tener 3.5. Entonces 3.5 dividido entre 2 multiplicado por 136.000. Eso me va a dar ahora 238.000 dinas sobre centímetro cuadrado. Esto lo puedo expresar también en newtons sobre centímetro cuadrado. Divido esto entre un newton tiene 100.000 dinas. Si divido 151.000 dinas entre 100.000 dinas que tiene un newton, me dan 1.5 newtons sobre centímetro cuadrado. Y aquí divido también, me da 2,38 newtons sobre centímetro cuadrado. Pero lo que quiero destacar aquí en este momento es que la tensión que debe existir en la pared en cada caso no es la misma para la misma presión que yo tenga en el interior. Para 100 milímetros de mercurio en el interior de cada una de estas esferas, yo necesito dos tensiones distintas y sin ellas no puedo lograr esos 100 milímetros de mercurio. En el caso del radio pequeño, necesito una tensión de 151.111 dinas sobre centímetro cuadrado. En el caso del radio más grande, la tensión en la pared tiene que ser mayor, 238.000 dinas en centímetro cuadrado. Con esos calculitos matemáticos yo me doy cuenta de algo. O sea, el radio mayor, desde el punto de vista de la energética, de la contracción del corazón, un radio mayor me exige o me requiere un mayor desarrollo de tensión. Es decir, el radio mayor es en realidad un factor en cierta manera desfavorable para la contracción, porque se requiere un desarrollo de más tensión
para poder provocar la misma presión, para poder generar la misma presión. Ojalá Dios que esto quede más o menos claro, ¿no? Porque es muy importante, esto es muy importante después para cuando vean en fisiopatología y en clínica la insuficiencia cardíaca, entender entonces que la ley de Laplace es un fenómeno, es una ley que establece prácticamente que el radio, el aumento del radio y la disminución del espesor de la pared cardíaca son factores que no son favorables a la actividad, a la mecánica cardíaca, a la eficiencia de la contracción cardíaca. Se requiere gastar más energía para producir más tensión. Para producir más tensión. Fíjate que necesito producir tensión del doble. Para producir esta mayor tensión, yo tengo que gastar más energía. La fuerza contráctil tiene que ser mayor, tiene que consumir más ATP. Tengo que consumir más oxígeno para poder producir esta energía o esta tensión mayor para lograr el mismo grado de presión en el interior. Y aquí finalmente, para terminar con esto ya definitivamente, estamos mostrando acá la secuencia de eventos que ocurre en el caso de una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca que se puede generar, por ejemplo, empezando por una hipertensión arterial. ¿Qué ocurre si se produce una hipertensión arterial? O también una estenosis de la aorta. Cuando se produce una estenosis de la aorta, la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta está disminuida, porque la estenosis reduce el calibre o el diámetro del agujero a través del cual la sangre va a salir. Para poder expulsar la misma cantidad de sangre, el ventrículo tiene que hacer mayor fuerza, mayor energía. Entonces lo mismo pasa cuando la presión es muy alta. Si la presión arterial es muy alta, el ventrículo entonces se va a encontrar con una poscarga aumentada y entonces eso va a implicar que el ventrículo tenga que desarrollar mayor presión. Para poder desarrollar mayor presión, o sea, si la presión en la aorta es más alta, el ventrículo tiene que desarrollar más presión para vencer esa presión más alta. Entonces tiene que aumentar la presión ventricular. ¿Cómo hace para aumentar la presión ventricular? Tiene que aumentar la tensión de la pared. Aumenta la tensión de la pared. Aquí sería T. Hubo un errorcito acá. Vamos a ponerlo acá. En realidad no es P. Esto sería T. Ah, caramba. Este sería T. Esta P de acá es T. T o K. Porque aquí está expresado K como si fuera tensión. Entonces yo le pongo T o K. Entonces P. Pero voy a enredar el pastel aquí. Esta P que está acá es T. Voy a dejarlo así para que vean. Esa es T o K. Entonces repito. Cuando existe una hipertensión arterial o cuando existe una estenosis de la aorta, el ventrículo tiene que desarrollar mayor presión para poder vencer la presión más alta o el grado de estenosis que le ofrezca la aorta, la resistencia que le ofrezca la aorta. Necesita más presión. Si más presión tiene la aorta, más presión necesita generar. Si necesita generar más presión, entonces él tiene obligatoriamente que generar más tensión en la pared. Desarrolla más tensión en la pared. Y tensión la designamos aquí con T o con K. Entonces en estas condiciones, repito, tenemos un radio. Tenemos un radio acá para la cámara. Ese radio es variable, por supuesto no es redondita la cámara, pero es para que entendamos aproximadamente. Y tenemos un espesor mural. Para este radio y este espesor mural que tenemos, nosotros tenemos se desarrolla una presión. Ahora, si requiero mayor presión, entonces se requiere aumentar la tensión. Pero resulta que el aumento de tensión, ¿verdad? El aumento de tensión acá, en condiciones normales, ese aumento de tensión va a ir provocando, como necesito aumentar la presión, a mayor presión necesito mayor tensión. ¿Eso está claro? Si quiero mayor presión, necesito mayor tensión. Todavía estamos en un momento inicial donde no tenemos ni modificaciones de radio ni de espesor. Pero repito, si necesito una mayor presión, tengo que generar más tensión. Por supuesto, para generar más tensión, el corazón tiene que desarrollar más fuerza contráctil. Ese desarrollo de más fuerza contráctil en unos primeros momentos, en unos primeros estadios, va a provocar lo que se llama una hipertrofia concéntrica.
El aumento del estrés en la tensión es como si fuera un músculo que se está ejercitando, como que tiene que ejercer más fuerza para vencer la presión, pues el músculo se está ejercitando, entre comillas, y entonces está produciéndose una hipertrofia. Esa hipertrofia que se produce es una hipertrofia que lleva a un espesor mural mayor, se llama hipertrofia concéntrica. Las hipertrofias pueden ser de dos tipos, concéntricas y excéntricas. Es decir, se están hipertrofiando las fibras musculares. El corazón no tiene la capacidad para generar más fibras musculares. Con las que tiene que pandearse. Entonces, si él necesita desarrollar más fuerza, tiene que aumentar el tamaño de las fibras musculares que ya existen. Ese aumento de tamaño puede ser un aumento de tamaño de tipo concéntrico. ¿Qué es un tamaño de tipo concéntrico? ¿Qué es una expansión o aumento de tamaño de tipo concéntrico? Cuando aumenta el espesor de las fibras. Las fibras se hacen más gruesas. Se dice entonces que la hipertrofia es concéntrica. Entonces las fibras se expanden en diámetro, se hacen más grandes, más anchas, más gruesas, aumenta su diámetro y a eso se le llama una hipertrofia de tipo concéntrico. La que llaman hipertrofia, hay una que llaman excéntrica. Las hipertrofias excéntricas son unas hipertrofias en las cuales aumenta principalmente el eje mayor, es decir, la longitud de la fibra. Entonces, en el caso de hipertrofia producida por hipertensión arterial o por estenosis aórtica, se va desarrollando lo que se llama una hipertrofia concéntrica. La hipertrofia concéntrica implica un incremento en el espesor y una reducción también, en cierta manera, en el radio, en el interior de la cámara, debido al incremento del espesor de la pared. Entonces resulta que ahora cuando tenemos que mantener una presión en el interior, ahora como tenemos que aumentar la presión, para poder vencer la presión arterial aumentada, al mismo tiempo se me va a producir, inicialmente no hay una modificación de radio. Aquí aparentemente, bueno, el radio, aunque se ve aquí más angosto, aquí están considerando que el radio no se modifica. Pero el espesor de la pared sí está aumentando de manera importante. Entonces, el aumento del espesor en el caso de la hipertrofia concéntrica me modifica el factor geométrico. Entonces, frente a una presión aumentada, yo necesito aumentar la presión. Frente a ese incremento de presión, con la hipertrofia concéntrica estoy obteniendo un aumento en el valor del espesor mural. Ese aumento en el valor del espesor mural me compensa el incremento en la presión que yo necesito y entonces al aumentar esa expresión mural, este factor se reduce. Al reducirse este factor, entonces se reduce la tensión que la pared tiene que desarrollar para producir esa presión. Vuelvo y lo repito. Cuando se produce, o sea, cuando hay una hipertensión arterial, en los primeros estadios se va a ir produciéndose una hipertrofia llamada concéntrica. Como se consigue con una resistencia aumentada por una presión alta, las fibras musculares del ventrículo van hipertrofiándose, se hacen más grandes, pero se hacen más grandes en espesor, por eso se llama concéntrica. Ese aumento de espesor va a hacer que ocurra un aumento en el espesor mural. El espesor de la fibra, como las fibras están ahí ubicadas y se hacen más gruesas, pues la pared se va haciendo más ancha, más gruesa también. Se aumenta el espesor mural. Al aumentar el espesor mural y aplicar yo la ecuación de Laplace, me doy cuenta entonces que si bien tengo una presión aumentada que al principio me implicó un incremento de tensión o de estrés de la pared, de estrés, eso se llama así, estrés sistólico. Si ese aumento de presión me generó al principio un aumento de tensión y me le exigió al corazón mayor desarrollo de tensión, ese aumento de presión ahora, cuando se produce la hipertrofia concéntrica, como aumenta el espesor mural, entonces el resultado de la ecuacioncita, a pesar de que esté aumentada la presión, como también está aumentado el denominador, entonces es posible que la tensión o el estrés mural vuelvan a su posición, es decir, a su nivel normal. Es decir, se reduce con la hipertrofia el estrés a que está sometida la pared del músculo cardíaco. Pero si la situación continúa,
Si la situación continúa y no se no se produce un tratamiento que baje la presión o algo que reduzca la estenosis de la válvula aórtica, sino que la situación continúa, entonces se va produciendo una dilatación progresiva. Es decir, el corazón sufre la hipertrofia, pero a la vez está sufriendo una dilatación. Esa dilatación que se está produciendo ahora me está aumentando el radio. Me está aumentando el radio. Al aumentar el radio, ¿qué ocurre? Que al aumentar el radio, si bien se puede ser que se produzca con respecto a esta situación una pequeña reducción en el calibre, en el espesor de la membrana, pero el aumento del radio acá me va a implicar que esta expresión aumenta y al multiplicarlo por la presión aumentada, la tensión vuelve a aumentar. Es decir, el estrés sobre la pared ventricular se hace también mayor. Me explico, de nuevo, otra vez, porque esto es importante. Yo lo considero importante y a veces es difícil para que se entienda. Entonces, en un proceso de esto, este es un proceso de desarrollo de insuficiencia cardíaca producto de una hipertensión arterial, que cursa primero con un inicio en un aumento de la tensión de la pared, porque hay que producir una presión mayor que la presión que normalmente el corazón estaría acostumbrado a manejar. Como tiene una presión más alta, tiene que tener un desarrollo. Para mayor presión, tiene que tener mayor tensión, es decir, mayor desarrollo de fuerza. Eso implica un estrés para el corazón. Ese estrés o ese trabajo excesivo que el corazón está teniendo frente a esa hipertensión se va a traducir en una hipertrofia concéntrica. Esa hipertrofia que se produce tiene un efecto benéfico al principio. ¿Por qué tiene un efecto benéfico? Porque aumenta el espesor mural y al aumentar el espesor mural se reduce el grado de tensión necesario para mantener esa presión aumentada. Pero si la situación se mantiene, posteriormente se va provocando entonces ahora una dilatación progresiva. Esa dilatación aumenta el radio. Al aumentar el radio, aumenta entonces esta expresión y aumenta el nivel de tensión necesario para mantener la presión esa y generar esa presión aumentada. Y eso va creando un círculo vicioso en donde a mayor tiempo que pasa, mayor es la dilatación y mayor es entonces el grado de insuficiencia que se va desarrollando. Entonces en este caso vemos como la ley de Laplace, explicada y entendida de esta manera, es algo que tiene en cierta manera un efecto negativo sobre la mecánica cardíaca. Y como estamos hablando de mecánica cardíaca, pues por eso metimos el asunto en este pequeño apartado que estamos terminando. Y repito, entonces hay el mecanismo de Starling. O sea, el mecanismo ese que llamamos de Starling, de que cuando aumenta el volumen diastólico final, aumenta la fuerza contráctil, es un mecanismo que en cierta manera, yo creo que ya lo dije anteriormente, está compensando el incremento del radio que acompaña al aumento del volumen diastólico final. El aumento del radio en el volumen diastólico final, según Laplace, está obrando negativamente en contra de la eficiencia cardíaca. Pero al mismo tiempo se está desarrollando, el que inventó el asunto también inventó, bueno, también dejemos a Laplace que haga sus asuntos, pero inventémosle entonces el mecanismo de Starling, porque el mecanismo de Starling muestra que cuando el corazón se dilata, tiene más fuerza contráctil. Entonces esa fuerza contráctil aumentada compensa en cierta manera el efecto negativo que tiene el incremento de radio según la ley de Laplace. O sea, Laplace y Starling no están en oposición, están acopladas de manera tal que la una pueda compensar el efecto que pudiera ser negativo por parte de la otra. Yo creo que ya terminamos, gracias a Dios.